El verano de 1910 se presentaba inusualmente cálido en Durango, con un aire pesado que parecía posarse sobre los techos de teja y las calles de tierra como un sudario invisible. La luz del mediodía rebotaba contra las paredes encaladas y dejaba un resplandor casi cegador, mientras los niños corrían descalzos hacia los huertos y los ancianos se refugiaban bajo los aleros. Nadie sospechaba entonces que, entre esos calores y esa rutina tan aparentemente inmóvil, dos hermanas estaban destinadas a dejar una huella imborrable en los registros judiciales, en las conversaciones de taberna y, más aún, en el miedo colectivo que duraría generaciones. Lo primero que inquietó a los vecinos no fue un hecho concreto, sino una presencia. Las dos mujeres habían llegado desde un pueblo cercano. Nadie se ponía de acuerdo si de nombre de Dios o de mezquital. Y arrastraban consigo una especie de silencio. No era que no hablaran. Respondían con cortesía, daban los buenos días y atendían a quien se acercara. Pero aquel silencio parecía más bien interno. Un vacío alrededor de ellas que hacía que incluso las palabras que pronunciaban cayeran en el aire sin eco. El archivo municipal conserva una breve nota, fechada el 14 de junio de 1910. Se ha registrado la instalación de dos nuevas residentes en la calle Juárez. Son mujeres solteras, de mediana edad, de apellido Jiménez. No presentan antecedentes ni parientes conocidos en la ciudad. Han solicitado licencia para establecer un pequeño obrador de repostería casera. Ese documento, anodino en apariencia, sería el primero de una serie de entradas burocráticas que, vistas en retrospectiva, forman una línea de sombra. La panadería improvisada que montaron pronto llamó la atención. No era grande, apenas una cocina adaptada con un mostrador improvisado, pero la calidad de sus pasteles sorprendió a muchos. Eran dulces festivos, preparados con una delicadeza que contrastaba con las manos ásperas y el rostro severo de las hermanas. Los domingos, la clientela salía con cajas envueltas en papel marrón y la convicción de haber hallado un tesoro escondido. El contraste era demasiado perfecto. Las mujeres herméticas y sus productos irresistiblemente cálidos. Un testimonio recogido décadas después por el historiador local Ignacio Paredes lo recuerda así. Yo era niño cuando probé por primera vez aquel pastel. Nunca olvidaré el sabor. Era más intenso, más carnoso, como si alimentara de un modo distinto. Mi madre decía que las hermanas tenían secretos de cocina heredados de tierras lejanas. Nunca pensamos que esa densidad del sabor pudiera tener otra explicación. La pregunta que surge inevitable y que abre este relato es: ¿qué harías si supieras que lo que comes, lo que compartes en la mesa familiar como celebración, proviene de un origen inconfesable? En 1910, nadie podía siquiera formularlo. Y sin embargo, el germen de esa revelación ya latía en el calor sofocante de aquel verano. Las calles de Durango ofrecían un retrato fijo: tranvías de mulas, el pregón del aguador, las campanas de la catedral marcando el ritmo del día. El polvo subía con cada paso, y el olor de establo se mezclaba con el humo de los comales. Era una ciudad que vivía en apariencia de espaldas a los grandes conflictos del país, aunque la revolución comenzaba a sacudir otras regiones. La tranquilidad era, como tantas veces, una ilusión. La llegada de las hermanas Jiménez coincidió con pequeñas desapariciones que al principio pasaron inadvertidas. Un jornalero que no regresó a su casa, una sirvienta que abandonó de golpe a su patrón, un niño que nunca volvió de comprar pan. Los registros oficiales apenas anotaron esas ausencias como abandonos voluntarios o accidentes en el campo. En ese tiempo, la vida tenía un valor precario y pocos recursos se destinaban a indagar. Pero en la memoria de los vecinos, una asociación empezó a germinar. Una vecina, doña Estefanía López, escribió en su cuaderno personal, conservado hasta hoy por su nieta, la siguiente nota. Han pasado 3 días desde que no se ve a la muchacha de la tienda de abarrotes. Coincide que ahora las hermanas ofrecen un pastel nuevo, más oscuro, más fuerte de olor. ¿Será coincidencia? El cuaderno, al ser analizado décadas después, muestra correcciones nerviosas, tachaduras, como si la mujer misma dudara de su propia observación. Y sin embargo, el trazo firme de la palabra coincidencia se repite 3 veces, como un martilleo. En aquel entonces, nadie quería mirar demasiado. Era más sencillo comprar el pastel, sonreír con cortesía
y volver a casa. Había algo en el ambiente que disuadía de hacer preguntas. Un olor persistente, descrito por varios testigos como a hierro dulce, impregnaba la calle Juárez cerca de la casa de las Jiménez. Un olor que se confundía con el azúcar quemado, pero que dejaba un rastro metálico en la garganta. Las hermanas, por su parte, mantenían rutinas meticulosas. Cada mañana se les veía cargar cubetas de agua desde el pozo, limpiar con esmero el suelo de la entrada y guardar bajo llave grandes sacos que nunca fueron pesados en público. La precisión con la que hacían todo daba la impresión de un ritual. Nada parecía casual. Los primeros meses de su estancia transcurrieron sin incidentes visibles, pero esa calma aparente fue el velo que permitió que el misterio creciera sin interrupción. Años después, los investigadores señalarían que la clave estaba en los pequeños detalles. El cambio de horarios de apertura, la cortina siempre cerrada en la ventana trasera, los viajes nocturnos de las hermanas hacia el río. Un antiguo informe policial, fechado en noviembre de 1910, menciona de pasada: patrullaje rutinario. Se observó movimiento a altas horas de la noche en la calle Juárez, relacionado con la casa de las señoritas Jiménez. No se encontraron motivos de alarma. La negligencia del comentario se vuelve hoy estremecedora, pues detrás de ese no se encontraron motivos, se ocultaba ya el germen de una práctica que desbordaría cualquier categoría jurídica. La historia, como suele ocurrir en los casos que se convierten en leyenda, comenzó con una sospecha mínima, apenas un susurro entre vecinas, y terminó siendo un expediente lleno de fotografías, declaraciones y restos incautados. Pero en 1910 solo había calor, un silencio incómodo y pasteles que dejaban un regusto difícil de olvidar. Ese verano quedaría grabado como el inicio de un largo espiral, y aunque todavía nadie lo sabía, la ciudad estaba a punto de convertirse en escenario de uno de los episodios más inquietantes de su historia. El registro oficial del 7 de diciembre de 1910 describe la propiedad de las hermanas Jiménez con la frialdad propia de un inventario. Casa de una planta, 4 habitaciones, techumbre de teja, corral trasero reducido, horno de ladrillo en cocina, pozo propio de mediana profundidad, mobiliario escaso, utensilios de repostería en abundancia. Nada en esas líneas permite vislumbrar lo que, años después, se consideraría el corazón de un caso singular. Y sin embargo, en ese inventario se esconde la primera clave. Los utensilios de repostería eran más numerosos que el promedio en cualquier obrador doméstico de la ciudad. La vivienda se levantaba en la calle Juárez, esquina con Hidalgo, y su fachada encalada parecía idéntica a las demás. Una puerta de madera, una ventana cubierta por cortinas gruesas, y el letrero apenas legible: Pastelería de las hermanas Jiménez. De día, la puerta permanecía abierta durante algunas horas, con el aroma del pan reciente y del azúcar cristalizado invitando a entrar. De noche, la misma puerta se cerraba con doble cerrojo, y la ventana trasera quedaba cubierta con una tela aún más pesada. Los vecinos pronto aprendieron a reconocer los horarios. Las hermanas salían a misa al amanecer, regresaban antes de las 7 y abrían el pequeño mostrador a las 9. Se les veía trabajar juntas, siempre en silencio, como si compartieran un lenguaje no verbal imposible de descifrar para los demás. Una amasaba, la otra horneaba, y ambas parecían saber de antemano qué movimiento correspondía a la otra. No intercambiaban más palabras que las necesarias con los clientes. La rutina diaria era descrita por un vecino, don Miguel Rosales, en una declaración tardía. Parecía un reloj suizo, así lo decía yo. A tal hora se escuchaba el crujir de la leña, a tal hora salía el olor a canela, a tal hora salían al patio a sacudir manteles. Nunca se desacompasaban. Esta regularidad, que a los ojos de la comunidad representaba disciplina y orden, pronto se transformaría en sospecha, cuando la regularidad empezó a mostrar fisuras. La comunidad recibía con agrado los productos: pasteles de frutas en temporada, panecillos rellenos, empanadas con un sabor más intenso que las de cualquier otra casa. La clientela habitual incluía al juez del distrito, varios maestros de escuela y no pocas familias acomodadas. En las fiestas patronales, sus mesas de dulces eran codiciadas. Aquella aparente integración social reforzaba la imagen de normalidad que las hermanas cultivaban con precisión. No obstante,
Algunos clientes señalaban peculiaridades. La textura de ciertos pasteles era más densa de lo esperado, y en ocasiones el sabor resultaba demasiado carnoso, según palabras de un testimonio recogido en 1928. Pero nadie denunciaba nada. En un tiempo en que la supervivencia dependía del trabajo diario, pocos se atrevían a cuestionar el origen de un alimento, menos aún cuando venía de unas mujeres piadosas y cumplidoras con la Iglesia. El contraste más notorio estaba en el interior de la casa. Los pocos que entraron más allá del mostrador describieron un orden excesivo, casi obsesivo. Los utensilios brillaban como recién pulidos, las paredes carecían de adornos, y en las repisas no había santos ni estampas, salvo una cruz de hierro clavada sobre la puerta de la cocina. Esa cruz, ennegrecida por el humo, parecía actuar más como señal de advertencia que como símbolo devocional. Una sirvienta que trabajó brevemente para ellas, identificada en un testimonio anónimo, relató lo siguiente: «Me pidieron limpiar el suelo y no tocar las ollas. Había candados en los cajones y una vez vi manchas oscuras en el patio. Pregunté si era sangre de pollo y me dijeron que no hiciera preguntas si quería seguir cobrando». Ese testimonio fue recogido muchos años después, cuando la memoria de los hechos ya había impregnado de sospecha cualquier recuerdo. Sin embargo, su descripción coincide con otros relatos fragmentarios sobre olores metálicos y líquidos espesos desechados en el corral. Los hábitos familiares se repetían con un rigor que hoy parece más una estrategia de encubrimiento que una rutina inocente. Cada sábado, al caer la tarde, las hermanas desaparecían por unas horas y regresaban con sacos que descargaban sin ayuda en la cocina. Nadie sabía de dónde procedían esos bultos. Alguno sugirió que venían del matadero municipal, aunque nunca se halló registro de compras a nombre de las Jiménez. La documentación contable hallada después del allanamiento muestra entradas mínimas: harina, azúcar, frutas, especias. Ningún registro de carne ni de manteca, ingredientes básicos en la repostería tradicional. Esta ausencia resulta hoy reveladora, pues la textura de sus pasteles requería, con toda lógica, algún tipo de grasa o proteína animal. La contradicción alimenta la sospecha de que aquello que faltaba en los papeles se suplía con lo que nadie se atrevía a nombrar. En la vida pública, sin embargo, nada desentonaba. Eran vistas como mujeres reservadas, trabajadoras y discretas. No recibían visitas, no participaban en tertulias, no tenían pretendientes conocidos. Su vínculo era solo entre ellas y su negocio. Esa burbuja cerrada despertaba curiosidad, pero no alarma. En una sociedad donde la discreción femenina era considerada virtud, el silencio de las Jiménez se interpretaba como respeto a las normas, no como amenaza. Un fragmento del diario de Durango, fechado en enero de 1911, da cuenta de la imagen que proyectaban. Las señoritas Jiménez han contribuido con pasteles y dulces a la colecta parroquial, demostrando así espíritu cristiano y caridad en favor de los pobres. La noticia, breve y laudatoria, contribuyó a consolidar su prestigio. El contraste entre esa imagen pública y los rumores soterrados se volvería más evidente con el tiempo. El aspecto de la casa, sin embargo, comenzaba a intrigar. Algunos niños decían escuchar golpes extraños por las noches. Otros aseguraban ver humo salir del patio trasero en horas impropias. Un testimonio infantil recogido en 1915 recuerda: «Jugábamos a las escondidas y vimos que la tierra en el corral estaba removida, como si hubieran cavado. Corrimos porque sentimos miedo». Ese recuerdo, que pudo haber sido simple imaginación, se interpreta hoy como eco de una verdad incómoda. La descripción oficial de la vivienda, las costumbres de las hermanas y los primeros rumores configuran una escena dual: hacia afuera, orden y caridad; hacia adentro, secretos y restricciones. Es en esa dualidad donde la historia comienza a fracturarse. Nadie podía sostener indefinidamente una fachada tan pulida sin que aparecieran grietas. Y esas grietas, aunque pequeñas, ya estaban visibles para quien quisiera mirar con atención. Lo que más inquietaba, quizá, no era lo que se veía, sino lo que no se veía. Las habitaciones interiores jamás abiertas al público, las ollas que nadie debía tocar, los candados que cerraban cajones aparentemente vacíos. Ese espacio de lo oculto es el que, lentamente, transformaría la percepción de la comunidad. El silencio de las hermanas
se convertía en un muro que ningún vecino lograba escalar. Así, la casa en la esquina de Juárez y Hidalgo se volvió un escenario en apariencia banal, pero cargado de una tensión subterránea. Con cada pastel vendido, con cada misa dominical, con cada candado cerrado, se acumulaba una presión invisible que tarde o temprano debía estallar. El invierno cedió paso a una primavera particularmente húmeda en 1911. La lluvia persistente dejaba charcos en las calles de Durango, y el olor a tierra mojada se mezclaba con aromas menos fáciles de identificar. Fue en esos meses cuando los primeros comentarios sobre olores extraños alrededor de la casa de las hermanas Jiménez comenzaron a circular con más fuerza. Los testimonios son fragmentarios, pero coinciden en lo esencial. Había un hedor que no correspondía a la simple mezcla de humo de leña y dulces horneados. Algunos lo describieron como un olor de hierro caliente, otros como sangre dulce. Lo cierto es que ese aroma persistía en la calle Juárez, sobre todo al anochecer, y se quedaba adherido en la ropa de quienes se acercaban demasiado. Doña Francisca Torres, vecina de enfrente, escribió en una carta dirigida a su hijo en Chihuahua, fechada el 3 de abril de 1911. Las hermanas continúan con su panadería, pero cada noche siento un tufo que me revuelve el estómago. He cerrado las ventanas y aún así se mete. No quiero ser mal pensada. Quizá usan carne en sus guisos, pero la intensidad me asusta. La carta se conserva en el archivo parroquial, añadida décadas después como prueba en un expediente. A estos olores se sumaron silencios extraños. Los vecinos notaban que, mientras las demás casas resonaban con conversaciones, radios o cantos, la vivienda de las Jiménez permanecía muda. Incluso en horas de trabajo, apenas se oía el sonido metálico de ollas golpeadas con demasiado énfasis o el crujido de leños ardiendo. No había risas, ni música, ni discusiones, solo ese silencio espeso que contrastaba con el bullicio de la calle. Algunos niños comenzaron a inventar historias para explicar la quietud. Decían que las hermanas podían comunicarse sin palabras, que bastaba con mirarse a los ojos para entenderse. Otros aseguraban que de noche rezaban en voz baja, con frases incomprensibles, y que esas oraciones eran la causa de los olores que escapaban por el techo. Aunque se trataba de rumores infantiles, alimentaban un clima de sospecha cada vez mayor. El 21 de mayo de 1911, un acta policial registra por primera vez una queja formal. Se informa del hedor persistente en la cuadra de Juárez y Hidalgo, particularmente frente al obrador de las señoritas Jiménez. Se recomienda inspección sanitaria, aunque vecinos dudan en formular denuncia directa. No consta que la inspección se haya realizado. Los archivos señalan simplemente: no procede, olor atribuido a animales en corral. Esa negligencia sería citada posteriormente como prueba de la desidia institucional. Lo más inquietante era que, en paralelo a estos olores, se comenzaron a notar ausencias. Una lavandera que había sido vista por última vez comprando pan, un arriero que prometió volver a casa con dulces y nunca regresó. Sus desapariciones no generaron alarma inmediata, porque en tiempos de crisis y migraciones, muchos partían sin avisar. Pero en las charlas de vecinas, la coincidencia con la panadería era repetida una y otra vez. Un cuaderno escolar hallado en 1935, con anotaciones de un niño que vivía cerca en 1911, ofrece un testimonio peculiar. Hoy mamá dijo que no me acerque a la casa de las señoras. Dice que huele a muerto. Yo pasé rápido y vi humo negro. La ingenuidad infantil deja ver lo que los adultos callaban, que el hedor y el humo eran señales de algo más que simples labores de cocina. Los olores tenían una cualidad cambiante. A veces eran dulzones, como si se quemara azúcar. Otras, ácidos, como carne descompuesta. Y había noches en que todo se mezclaba, impregnando la calle hasta el punto de hacerla intransitable. Los perros aullaban y se alejaban de la fachada, comportamiento que reforzaba la sensación de peligro invisible. En paralelo, el silencio de la casa se volvía más desconcertante. Solo de manera intermitente se escuchaban golpes secos, como hachazos contra madera o arrastres pesados en el suelo. Un vecino, don Jerónimo Acosta, declaró en 1922: «Me desperté una madrugada con un ruido que parecía un cuerpo cayendo. Pensé que alguien había sufrido un accidente, pero al asomarme no vi nada. Al día siguiente, las hermanas ofrecían un nuevo pastel,
más oscuro que los anteriores. La conjunción de olores y ruidos fue generando un consenso tácito entre los habitantes de la cuadra. Algo anómalo ocurría en esa casa. Sin embargo, nadie daba el paso de denunciar formalmente. El miedo a equivocarse o a enemistarse con dos mujeres aparentemente piadosas paralizaba cualquier acción. Esa pasividad se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que lo inexplicable siguiera expandiéndose. Lo simbólico también jugó un papel. Algunos aseguraban ver figuras extrañas proyectadas en las paredes cuando la luz de las velas se filtraba por las cortinas. Otros juraban que las manchas de humedad en la fachada formaban rostros y que esos rostros cambiaban cada semana. Las supersticiones encontraban terreno fértil en un contexto de rumores y sospechas. El olor, sin embargo, fue lo más persistente. Hay constancia de que en septiembre de 1911 se intentó organizar una procesión para limpiar la calle Juárez de influencias malignas. El párroco negó haberlo autorizado, pero algunos feligreses caminaron rezando frente a la casa de las Jiménez, convencidos de que lo que emanaba de allí no podía ser natural. El hedor se intensificó esa noche, como si respondiera a la provocación. Los silencios también adquirieron un matiz de amenaza. La quietud no era ya percibida como simple reserva, sino como una suerte de desafío al ruido normal de la comunidad. Era como si la casa misma se negara a formar parte del pulso cotidiano de la ciudad. El vacío sonoro contrastaba con el zumbido de moscas que, según varios testimonios, se acumulaban en la ventana trasera durante los días más calurosos. El Archivo de Salud Municipal conserva un documento intrigante, fechado el 12 de octubre de 1911. Vecinos refieren mareos y náuseas al pasar cerca del Obrador Jiménez. No se comprueba foco infeccioso. Se recomienda ventilación natural. La recomendación, ridícula en su banalidad, muestra hasta qué punto las autoridades se negaban a ver más allá de lo evidente. Con olores y silencios, la comunidad fue acostumbrándose a convivir con lo inexplicable. El miedo se disfrazaba de resignación. Se cerraban las ventanas, se cambiaban las rutas, se evitaba pasar frente a la casa de noche. Pero esa evasión solo fortalecía el misterio. Las Jiménez seguían trabajando, imperturbables, con la misma disciplina de siempre, y cada pastel vendido era al mismo tiempo un recordatorio y una amenaza velada. El verano siguiente traería consigo la primera desaparición oficialmente registrada, y entonces los olores y silencios dejarían de ser meras incomodidades para transformarse en pruebas de una verdad intolerable. El verano de 1912 marcó un punto de quiebre. Hasta entonces, los rumores habían sido sombras, interpretaciones subjetivas de olores y silencios. Pero el 19 de julio se registró oficialmente la desaparición de una persona vinculada de manera directa con la casa de las hermanas Jiménez. Fue el inicio del expediente judicial que, aunque mal llevado, dejó huellas imborrables. La víctima fue identificada como María del Carmen Ávila, una joven de 17 años que trabajaba como ayudante en la tienda de abarrotes de la esquina. Según el testimonio de su madre, la muchacha salió una tarde con una moneda en la mano, encargada de comprar un pastel para el cumpleaños de un vecino. No regresó jamás. El acta levantada por el comisario de barrio dice: se presenta doña Jacinta Ávila para denunciar la desaparición de su hija, vista por última vez en la calle Juárez a las 6 de la tarde del día 19. Vestía falda azul y blusa blanca. Portaba una moneda de plata. Indicios señalan que se dirigía al obrador de las señoritas Jiménez. Ese documento constituye la primera mención explícita de un vínculo directo entre una desaparición y el negocio de las hermanas. Los vecinos aportaron versiones contradictorias. Algunos aseguraron haber visto a la joven entrar a la panadería. Otros insistieron en que jamás cruzó la puerta. La confusión creció cuando, 2 días después, las Jiménez ofrecieron un nuevo pastel en su mostrador, uno de color más oscuro, con una fragancia penetrante que atrajo a muchos clientes. Para algunos la coincidencia fue insoportable, para otros una prueba insuficiente. La madre de María del Carmen comenzó a visitar la comisaría cada mañana, exigiendo avances en la investigación. Su insistencia quedó registrada en varias notas marginales. Se presentó nuevamente la señora Ávila. Exige cateo en la casa de las Jiménez. Se le informa que no procede por falta de pruebas. Esa negativa reiterada abrió la herida de la desconfianza. ¿Por qué la policía se negaba a inspeccionar?
¿Qué poder protegía a las hermanas? En medio de la incertidumbre, apareció un testimonio crucial. Un niño de 8 años, hijo de un carretero, declaró haber visto a las Jiménez cargar un bulto envuelto en manta hacia el patio trasero, en la misma noche de la desaparición. La declaración fue desestimada con el argumento de que provenía de un menor. Sin embargo, ese detalle se repetiría en relatos posteriores, siempre con variaciones mínimas. Un bulto, una manta. La noche del 19. La familia Ávila organizó una búsqueda por su cuenta. Recorrieron los alrededores del río, interrogaron a transeúntes, revisaron barrancas. No encontraron rastro alguno. Lo único que quedó fue el recuerdo de la moneda de plata, que jamás apareció entre las pertenencias de la joven. Un diario personal, atribuido a una amiga de María del Carmen y encontrado años después, contiene una entrada inquietante fechada el 18 de julio. Mañana me dijo que iba a la pastelería a probar el pastel nuevo. Dice que las hermanas son raras, pero que su comida es buena. Yo le advertí que no fuera sola. La advertencia, ignorada entonces, se convirtió en una pieza más de la tragedia. Con el paso de los días, la presión vecinal aumentó. Algunos comenzaron a dejar flores frente a la casa de las Jiménez, como si el lugar fuera ya una tumba. Otros optaron por el silencio, temerosos de represalias. El ambiente se cargó de tensión. Cada vez que se abría la puerta del obrador, los ojos de la cuadra se clavaban en el interior con una mezcla de repulsión y fascinación. El expediente policial incluye una anotación reveladora del 25 de julio. Vecinos insisten en que el hedor se ha intensificado. Se recomienda ventilación. No hay pruebas para proceder. Esa frase, idéntica a la empleada meses antes, refleja la resistencia de las autoridades a tomar medidas. La omisión se transformó en complicidad tácita. El rumor de la desaparición se extendió por toda la ciudad. En los mercados se hablaba de la joven como si ya estuviera muerta. Se repetían historias de otros ausentes que quizá habían tenido el mismo destino. Los nombres se acumulaban en las conversaciones. Un arriero, una sirvienta, un jornalero. Ninguno con denuncia formal, pero todos con la sombra de la panadería proyectándose sobre ellos. Mientras tanto, las Jiménez continuaban su rutina sin alteraciones visibles. Abrían y cerraban a la misma hora. Asistían a misa, ofrecían productos nuevos. Ese contraste entre normalidad pública y sospecha privada era lo que más desconcertaba a los observadores. ¿Cómo podían actuar con tanta calma en medio de acusaciones veladas? Algunos afirmaban que su frialdad era la prueba definitiva de su culpabilidad. Otros argumentaban que, de ser inocentes, estaban siendo víctimas de una persecución injusta. El caso polarizó a la comunidad. Incluso dentro de la iglesia hubo división. Un sector del clero las defendía como mujeres piadosas, mientras otro insinuaba la necesidad de un exorcismo. La desaparición de María del Carmen marcó un antes y un después. Los olores y los silencios dejaron de ser simples rarezas para convertirse en pruebas indirectas. El barrio empezó a ver la casa no como una panadería, sino como un posible escenario del horror. Y aunque las autoridades insistían en la falta de evidencias, la percepción colectiva ya había dictado su veredicto. El verano se cerró con un clima de miedo y desconfianza. La moneda de plata nunca fue hallada. La madre siguió golpeando puertas, y los pasteles siguieron vendiéndose, más populares que nunca. La paradoja era cruel. Cuanto más sospechaban los vecinos, más se multiplicaba la clientela, como si el morbo potenciara el apetito. Así comenzó la transformación de un simple rumor en un expediente criminal. Y en ese expediente, la fecha del 19 de julio quedó grabada como el inicio oficial de una serie de desapariciones que cambiarían para siempre la historia de Durango. El expediente de la comisaría registra un detalle aparentemente banal, fechado en enero de 1913. En el obrador de las señoritas Jiménez se han hallado cuadernos de recetas, de caligrafía cuidada y con anotaciones en márgenes. No presentan irregularidad aparente. Sin embargo, el hallazgo posterior de esos cuadernos transformó lo anodino en material probatorio. Cada página revelaba no solo una serie de instrucciones culinarias, sino también signos ambiguos que apuntaban a un trasfondo inquietante. Las recetas estaban redactadas con una precisión casi científica, medidas exactas, tiempos de cocción detallados, temperaturas anotadas como si fueran registros de laboratorio.
Algunas incluían frases subrayadas: remover hasta que la masa pierda la resistencia, o añadir lentamente la sustancia para que no coagule. La palabra sustancia aparecía en varias páginas, sin especificar nunca su naturaleza. En los márgenes se encontraban símbolos dibujados con tinta más oscura: cruces invertidas, círculos con 3 puntos en el centro, espirales semejantes a remolinos. Al principio fueron interpretados como simples adornos, pero los investigadores posteriores señalaron su similitud con marcas de rituales arcaicos recogidos en manuales de brujería popular. No había pruebas definitivas, pero la recurrencia de los símbolos alimentaba la sospecha de que los cuadernos eran algo más que manuales de cocina. Un testimonio recogido en 1927 por el médico forense Héctor Saldaña afirma: la textura de ciertos pasteles no podía lograrse con manteca común ni con huevos. El registro contable no incluía esos ingredientes, pero las recetas hablan de una materia roja que debe añadirse caliente. Es posible que los cuadernos escondieran instrucciones para incorporar elementos prohibidos. La comunidad empezó a recordar detalles que antes habían pasado inadvertidos. Algunos clientes decían que las hermanas ofrecían pasteles de fiesta en fechas extrañas, no coincidentes con celebraciones religiosas ni civiles. Aparecían de improviso, anunciados con un murmullo en la calle, y quienes los probaban aseguraban sentir una vitalidad inusual después de comerlos. Una mujer declaró haber sentido un calor interno, como si el pastel me diera fuerza para seguir trabajando días enteros. Los cuadernos incluían también listas de nombres en páginas sueltas. Al lado de cada nombre había una fecha y una palabra: dulce, salado, fuerte. Los investigadores interpretaron esas listas como registros de clientes, pero la coincidencia con algunas desapariciones las volvió sospechosas. Entre los nombres figuraba María del C., con la anotación fuerte, fechado un día antes de su desaparición. Las hermanas nunca reconocieron haber escrito esas notas. En los interrogatorios de 1913, se limitaron a decir que los cuadernos eran herencia de su madre y que las anotaciones eran simples códigos domésticos. Sin embargo, el tono uniforme de la escritura y la precisión técnica sugerían lo contrario. Los testimonios de vecinos también apuntaban a un componente ritual en su cocina. Se decía que nunca iniciaban la preparación sin encender primero 3 velas negras en la repisa. El humo de esas velas se mezclaba con el aroma del horno, creando una atmósfera pesada que algunos describían como sofocante. Aunque estas afirmaciones nunca fueron probadas, la reiteración en múltiples relatos daba la impresión de una costumbre más allá de lo culinario. Los investigadores que revisaron los cuadernos hallaron además páginas arrancadas. Los bordes desgarrados indicaban que habían sido retiradas con prisa. Nadie supo qué contenían. Algunos sugirieron que eran las recetas más explícitas, otros que incluían nombres de cómplices. El vacío de esas páginas se convirtió en símbolo de lo oculto, lo que nunca se sabría con certeza. La idea de que la cocina podía ser al mismo tiempo laboratorio y altar comenzó a difundirse. En un artículo de 1931, el cronista local Manuel R. Castañeda escribió: los cuadernos hallados en la casa Jiménez muestran una frontera difusa entre la repostería y el sacrificio. Cada instrucción parece aludir a la transformación de una materia viva en un objeto de consumo festivo. Es el paso de la carne al símbolo. Ese simbolismo no era nuevo en la región. Los archivos etnográficos registran rituales antiguos en que la comida servía de puente con lo sagrado. Pero en el caso de las Jiménez, la supuesta herencia de costumbres ancestrales se mezclaba con un uso concreto de cuerpos desaparecidos. La frontera entre mito y crimen se volvió imposible de trazar. El rumor se fortaleció cuando un aprendiz de panadero afirmó haber visto a las hermanas moler carne en un molino distinto al habitual. No era carne de res ni de cerdo. El olor era otro, más dulce, más pesado. Cuando pregunté, me dijeron que callara y siguiera amasando. Al día siguiente, no me dejaron volver su declaración, aunque recogida tardíamente, reforzó la hipótesis de que los cuadernos contenían recetas adaptadas para un ingrediente secreto. El carácter ritual se confirmaba en los detalles repetidos, la insistencia en el color rojo, las referencias al calor como purificación, los símbolos dibujados en los márgenes. Era como si cada receta fuera también una invocación,
un modo de transformar la muerte en alimento, la ausencia en celebración. La comunidad, sin embargo, siguió consumiendo sus productos. Los cuadernos no eran conocidos públicamente, y lo único que veían los clientes eran los pasteles expuestos en el mostrador. Esa dualidad, recetas ocultas y dulces visibles, mantenía intacto el engaño. Nadie quería mirar demasiado de cerca, porque la sospecha era más perturbadora que la ignorancia. Con los cuadernos en manos de las autoridades, la investigación adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de desapariciones, olores y silencios, sino de un sistema escrito, organizado, que apuntaba a una lógica perversa. El lenguaje de la cocina se revelaba como máscara de otra práctica, más oscura y más precisa. El hallazgo de las recetas y rituales domésticos abrió un horizonte de preguntas que nunca serían respondidas del todo. ¿Quién les enseñó esos métodos? ¿Cuántas páginas desaparecidas contenían secretos más explícitos? ¿Era la cocina un simple disfraz para crímenes o un mecanismo heredado de una tradición aún más antigua? Lo único cierto era que, desde ese momento, la historia dejó de ser un cúmulo de sospechas para transformarse en un expediente con pruebas tangibles, papeles, símbolos, listas, instrucciones, y esas pruebas ya no podían ser ignoradas. El cateo oficial de la vivienda de las hermanas Jiménez, autorizado finalmente en abril de 1913, fue registrado con el tono burocrático de cualquier diligencia rutinaria. El documento inicial decía: se procede a la inspección del inmueble en calle Juárez, propiedad de las señoritas Jiménez, por denuncia reiterada de vecinos que refieren malos olores y movimientos nocturnos. La frialdad de esas palabras contrasta con lo que en realidad se encontró. El inspector principal, un hombre llamado Aurelio Castañón, dejó un informe mecanografiado que aún se conserva en el archivo estatal. En él describe la primera impresión al ingresar al sótano de la vivienda. Ambiente húmedo, aire viciado, iluminación escasa. Se percibe hedor fuerte, semejante a sangre vieja. Se localizan restos orgánicos indeterminados en recipientes de cobre. El lenguaje escueto apenas logra contener el impacto que debió producir aquella visión. El sótano no figuraba en los planos de la casa registrados en el municipio. Su acceso estaba oculto bajo una alfombra en la cocina, con una trampilla de madera asegurada con doble cerrojo. Para abrirla fue necesario forzarla con palancas. El hallazgo sorprendió incluso a los agentes que esperaban irregularidades. Nadie había mencionado la existencia de un espacio subterráneo. Dentro se encontraron grandes mesas de trabajo, cuchillos de distintos tamaños alineados con precisión y un molino manual que aún contenía restos de carne. Había baldes llenos de líquido rojizo coagulando en la superficie y en una esquina, sacos cerrados que al abrirse revelaron huesos fragmentados, algunos de ellos claramente humanos. Un testigo del cateo, el joven oficial Leopoldo Ruiz, declaró más tarde en una carta dirigida a su hermano: no era como lo que uno imagina de un matadero. Había orden, limpieza, como si aquello fuera un taller de precisión. Los huesos estaban separados por tamaño, las herramientas brillaban, y cada mesa tenía manchas que alguien había intentado limpiar con cal. La carta nunca fue usada en juicio, pero circuló entre los vecinos como un eco del horror. El informe forense preliminar indicó que varios huesos mostraban marcas de corte regular, como hechas por cuchillas profesionales. Otros presentaban fracturas compatibles con golpes de hacha. Había, además, recipientes con grasa derretida, etiquetados con palabras en clave: claro, oscuro, fuerte. La similitud con las anotaciones de los cuadernos de recetas era imposible de ignorar. El sótano revelaba también un aspecto ritual. En una de las paredes, pintadas con carbón, aparecían figuras circulares semejantes a las de los cuadernos. Espirales, cruces invertidas, símbolos repetidos. En el centro, un dibujo de ojos múltiples, rodeados por la palabra «vigilan». Los peritos interpretaron esas marcas como simples grafitis sin importancia, pero algunos agentes insistieron en que parecían inscripciones deliberadas. El olor era insoportable. Varios policías debieron salir a tomar aire, mareados y con náuseas. El inspector Castañón escribió: el hedor se impregna en la ropa. Aún después de cambiarse permanece en la piel. Se recomienda lavado con cal para los agentes que ingresaron. La descripción refleja hasta qué punto lo orgánico había impregnado cada rincón.
Los sacos hallados contenían huesos de distintas procedencias. El análisis posterior estableció que al menos 3 correspondían a individuos humanos, uno de ellos de complexión femenina juvenil, otro masculino adulto y un tercero indeterminado. No había cráneos completos, solo fragmentos. La ausencia de piezas dentales dificultó la identificación. El hallazgo fue devastador para la comunidad. Cuando la noticia se filtró, los vecinos se agolparon frente a la casa exigiendo justicia. Algunos lanzaron piedras contra la fachada. Otros encendieron velas como si se tratara de un altar funerario. El miedo y la rabia se mezclaban en un clamor que las autoridades intentaban contener sin éxito. Las hermanas fueron detenidas esa misma noche. Al ser interrogadas, negaron todo con serenidad inquietante. Aseguraron que los huesos provenían de animales sacrificados en el campo y que los símbolos eran simples dibujos sin sentido. La calma con la que respondían desconcertaba a los oficiales. No mostraban nerviosismo, ni arrepentimiento, ni sorpresa. Un rumor persistente indica que durante la inspección del sótano se encontró un pequeño cofre metálico con mechones de cabello trenzado. Aunque el cofre no figura en el inventario oficial, varios agentes lo mencionaron en declaraciones privadas. Algunos de esos cabellos correspondían a tonos rubios poco comunes en la región, lo que alimentó teorías sobre víctimas foráneas. El sótano se convirtió en la pieza central del expediente. Los informes técnicos, las fotografías de los restos, los dibujos de las paredes, todo se acumuló en carpetas que circularon entre jueces y médicos. Sin embargo, la claridad del hallazgo no garantizó un proceso justo. Hubo omisiones, contradicciones y destrucciones de pruebas que, con el tiempo, alimentarían aún más el misterio. La comunidad, mientras tanto, quedó marcada por la visión de aquel subsuelo. Durante años, los niños evitaban pasar frente a la casa, convencidos de que los ojos dibujados en las paredes seguían observando incluso después de sellado el sótano. Los adultos hablaban en voz baja, temiendo que cualquier comentario pudiera atraer represalias invisibles. El hallazgo no resolvía nada. Al contrario, multiplicaba las preguntas. ¿Cuántos habían desaparecido en realidad? ¿Cómo habían logrado las hermanas sostener durante años un sistema tan macabro sin ser descubiertas? ¿Era el sótano una creación exclusiva de ellas? ¿O heredaban prácticas transmitidas de generación en generación? La certeza, sin embargo, ya no podía ser negada. En la casa de la calle Juárez existía un espacio oculto, diseñado para transformar cuerpos en ingredientes. Y ese espacio, descubierto al fin, revelaba la frontera borrada entre cocina y crimen, entre alimento y cadáver, entre lo cotidiano y lo sagrado profanado. Las hermanas Jiménez fueron recluidas en una celda húmeda del presidio local tras el cateo de 1913. Durante los primeros días guardaron silencio absoluto, pero poco después comenzaron a escribir cartas entre ellas. No eran cartas de defensa ni de súplica, sino mensajes breves, codificados, cargados de un tono íntimo que los investigadores interpretaron como confesiones veladas. Un guardia, de apellido Robledo, confiscó varios de esos papeles doblados con discreción y los entregó al juez. El primer fragmento decía: «No temas, hermana. La materia siempre vuelve al horno, y lo que se quema aquí se levanta en otra mesa». La frialdad de esas palabras, interpretadas a la luz de lo hallado en el sótano, sugería una lógica completamente ajena a cualquier arrepentimiento. En otra carta, escrita con letra apresurada, podía leerse: «Las voces no nos abandonan, incluso aquí. Siguen diciendo qué cortar, qué mezclar, qué hornear. No es culpa nuestra, sino mandato. El pan debe seguir». Los peritos declararon que esas frases eran delirios producto de la reclusión. Sin embargo, la similitud con los símbolos hallados en los cuadernos reforzaba la sospecha de que se trataba de un lenguaje ritual compartido. Durante las audiencias preliminares, las hermanas se comunicaban con miradas y gestos imperceptibles. Un acta judicial consigna: «Las inculpadas muestran entendimiento no verbal constante. Cuando se formula pregunta a una, la otra asiente o niega antes de que la primera responda». Ese vínculo desconcertaba a los presentes. Parecía una simbiosis construida a lo largo de años, un idioma secreto que nadie más podía descifrar. Algunos investigadores, intrigados, comenzaron a revisar su correspondencia más antigua. Entre papeles incautados en la casa,
se hallaron cartas firmadas con iniciales M y E, fechadas años antes de llegar a Durango. En ellas hablaban de aprender nuevas mezclas y de mantener la tradición de la madre. Una frase se repite en varias de esas cartas. La carne no se desperdicia, la carne se transforma. El carácter obsesivo de su vínculo quedó registrado en un testimonio del capellán del presidio. Confesé a ambas en distintas ocasiones. Ninguna mostró culpa. Solo repetían que todo era para el banquete. No supe a qué banquete se referían, pero la palabra era dicha con devoción, como si nombraran un sacramento. La correspondencia confiscada mostraba también un tono de advertencia. Una de las cartas decía: «Si nos cierran el horno aquí, abrirán otro más adelante. No importa quiénes lo enciendan, siempre habrá manos dispuestas». Esa frase fue interpretada como amenaza, pero algunos historiadores la leen como indicio de una red más amplia, una práctica transmitida más allá de las hermanas. Los escritos revelaban además un intento de justificarse. En un papel amarillento, casi ilegible, se lee: «No hacemos más que devolver lo que la tierra da. Ellos se convierten en fuerza para otros, y así no se pierden». Esa lógica circular parecía un eco de antiguas concepciones sacrificiales. No se trataba de matar por matar, sino de transformar la muerte en alimento, en continuidad. El juez, al leer los documentos, escribió en su nota marginal: «No manifiestan arrepentimiento ni voluntad de retractarse. Sus cartas constituyen prueba de ideología perversa y constituyen agravante». La dureza de esa conclusión no impidió que, años después, muchos estudiosos vieran en las cartas un material más complejo, fragmentos de una cosmovisión en la que lo culinario y lo ritual eran inseparables. La frialdad con la que se referían a las víctimas resulta perturbadora. Nunca usaban nombres, sino términos impersonales: la materia, la sustancia, el banquete. Las personas desaparecidas quedaban reducidas a categorías culinarias, como si el lenguaje mismo borrara su identidad. Esa deshumanización es quizá lo más inquietante de toda la correspondencia. Algunos sugieren que las cartas eran también un modo de resistencia. En lugar de quebrarse bajo la presión judicial, las hermanas reforzaban su vínculo con palabras que solo ellas entendían. El acto de escribir era mantener vivo su secreto, prolongar la práctica en la memoria, aunque la cocina hubiera sido clausurada. El público que asistía a las audiencias escuchaba rumores de estas cartas y salía más confundido que nunca. Para unos, eran prueba de locura; para otros, demostración de frialdad demoníaca. La prensa local comenzó a publicar extractos, siempre exagerados, que avivaban el miedo popular. Los periódicos hablaban de códigos satánicos, lengua secreta y alianza de sangre. El archivo conserva solo fragmentos, pues varias cartas se perdieron o fueron destruidas. Esa ausencia alimenta la sospecha de que contenían revelaciones aún más perturbadoras. Lo poco que sobrevivió basta para mostrar que, lejos de pedir perdón, las hermanas reafirmaban su convicción. Su vínculo escrito era un espejo de lo que habían hecho en silencio durante años: compartir un lenguaje inaccesible que convertía lo prohibido en costumbre. Las cartas entre hermanas, más que pruebas judiciales, son testimonios íntimos de una lógica que la justicia nunca logró descifrar. A través de ellas, la historia se vuelve aún más inquietante, porque deja claro que, incluso en la prisión, el horno seguía encendido en sus palabras. Cuando las cartas salieron a la luz, los rumores dejaron de ser un asunto de barrio para convertirse en una preocupación de toda la ciudad. La hipótesis de que las hermanas Jiménez actuaban solas comenzó a tambalearse. El tono de sus escritos, con frases como «si no somos nosotras, serán otras», abrió la posibilidad de que existiera una red más amplia, una tradición compartida en silencio por otros hogares. La investigación judicial trató de indagar en esa dirección. El juez ordenó revisar antecedentes familiares en pueblos vecinos. Se hallaron registros de una mujer llamada Magdalena Jiménez, presumiblemente madre de las inculpadas, señalada en 1889 por prácticas irregulares de carnicería en Mezquital. El caso nunca prosperó, pero en el expediente aparece una frase casi idéntica a las cartas de sus hijas: «La carne se transforma, no se desperdicia». La coincidencia resultaba difícil de ignorar. Varios testigos comenzaron a relatar experiencias pasadas
que ahora cobraban nuevo sentido. En el pueblo de Nombre de Dios, una anciana recordó que dos mujeres de apellido Jiménez vendían empanadas con un sabor demasiado fuerte en las fiestas patronales de 1895. En Santiago Papasquiaro, un arriero juró haber transportado sacos para unas mujeres con ese mismo apellido, sin saber nunca qué contenían. De pronto, el apellido Jiménez se transformó en una sombra que recorría distintas localidades. El médico forense Saldaña, en un informe de 1914, escribió: «Existen indicios de que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón transmitido. Los símbolos hallados en cuadernos y paredes coinciden con marcas descritas en prácticas supersticiosas de comunidades rurales. Esto podría implicar la existencia de otros núcleos con la misma lógica sacrificial». La frase «otros núcleos» quedó registrada en el expediente como hipótesis no confirmada. Los rumores se expandieron más rápido que las pruebas. Se decía que en Lerdo había otra panadería con recetas extrañas, que en Villa Unión una familia desapareció tras asistir a un banquete, que en Mapimí se hallaron huesos en un horno abandonado. Ninguno de estos casos fue documentado oficialmente, pero la oralidad popular tejía conexiones que reforzaban el miedo. Un documento anónimo, enviado a la comisaría en 1915, decía: «Las hermanas no son las únicas. Hay más casas donde se sirve el mismo banquete. No busquen solo en Durango. El papel nunca pudo rastrearse a un autor conocido. Algunos sugirieron que era una broma macabra, otros que se trataba de un aviso real. Lo cierto es que el mensaje encajaba con la sensación de expansión. Los investigadores también encontraron vínculos con prácticas religiosas marginales. En archivos parroquiales aparecieron menciones a cofradías secretas que, a finales del siglo XIX, realizaban comidas rituales para alimentar al pueblo con la fuerza de los ausentes. Aunque los documentos eran vagos, las similitudes con las frases de las Jiménez eran notables. El miedo se amplificó cuando comenzaron a circular historias de panaderías que cerraban de improviso tras la detención de las hermanas. Se decía que sus dueños huyeron, temerosos de ser vinculados. Otros aseguraban que las cerraban para evitar inspecciones. Cada local clausurado era interpretado como parte de una red invisible. El eco de la investigación llegó incluso a los periódicos de la capital. Un artículo de 1916 en El Imparcial titulaba «Pan y miedo en Durango. ¿Secta de reposteras?». El texto, aunque sensacionalista, consolidó la idea de que no se trataba de dos mujeres aisladas, sino de un fenómeno colectivo. La palabra secta comenzó a circular con fuerza, generando pánico. Los testimonios recogidos años después refuerzan esa impresión. Una mujer de Torreón declaró en 1929: «Mi abuela decía que nunca comiéramos pan de extraños, porque algunos metían carne de gente en la masa. Lo decía con miedo, como si supiera de algo que pasó y no quería contarlo». Ese silencio heredado demuestra que la sospecha se extendió más allá de Durango. El expediente oficial nunca logró probar la existencia de una red organizada. Sin embargo, la acumulación de coincidencias creó una narrativa imposible de borrar. Cada pueblo con un rumor, cada panadería clausurada, cada testimonio de un sabor extraño reforzaba la idea de un entramado oculto. La expansión del caso generó también un efecto simbólico. El pan, alimento cotidiano y central en la vida comunitaria, comenzó a verse con desconfianza. Algunas familias dejaron de comprar en panaderías y optaron por hornear en casa. El acto de compartir un pastel en fiestas dejó de ser inocente. Siempre quedaba la duda de qué contenía en realidad. La red que se insinuaba nunca fue desmantelada porque quizá nunca existió de manera formal. Pero en la imaginación colectiva ya estaba instalada. Las hermanas Jiménez eran apenas una pieza de un entramado más grande, una tradición transmitida en secreto. La idea de que el horror podía replicarse en cualquier esquina era más aterradora que la culpabilidad de dos mujeres concretas. Con este giro, la historia dejó de pertenecer solo a Durango. Se convirtió en un rumor nacional, en un mito que cruzaba pueblos y generaciones, y en esa expansión se sembró la certeza de que, incluso encarceladas, las hermanas no estaban solas. Había otros hornos encendidos en lugares que nadie se atrevía a nombrar. La presión social obligó a las autoridades de Durango a reaccionar, aunque lo hicieron con torpeza y lentitud. A partir de 1913 comenzaron a emitirse órdenes de cateo, detenciones preventivas
y reportes sanitarios que parecían más un intento de apaciguar al pueblo que de esclarecer los hechos. El expediente judicial se volvió un laberinto de papeles contradictorios, tachaduras y firmas superpuestas. Un acta del 2 de mayo de 1913 registra: se ordena mantener vigilancia permanente en la casa de las inculpadas hasta nueva instrucción. Sin embargo, en la práctica, la vigilancia se redujo a una visita ocasional de un gendarme que anotaba: sin novedad. Esa negligencia permitió que familiares y curiosos entraran y salieran del inmueble antes de que fuera sellado, contaminando la escena y dispersando pruebas. La confusión aumentaba con los informes médicos. Mientras un grupo de peritos señalaba que los restos hallados en el sótano correspondían a humanos, otro insistía en que se trataba de animales domésticos. La discrepancia fue utilizada por los defensores de las hermanas para sembrar dudas. Un extracto del informe Saldaña dice: fémur de dimensiones compatibles con individuo humano joven, aproximadamente 17 años. Pero otro perito, el doctor Ortega, escribió: posible error en la catalogación. Podría tratarse de cerdo de gran tamaño. La contradicción nunca se resolvió. La falta de coherencia en los documentos fue evidente. En un mismo día se emitieron dos órdenes, una autorizando la destrucción de los hornos y otra prohibiendo tocar cualquier instalación hasta nuevo aviso. El resultado fue la inacción. Los hornos quedaron intactos durante meses, convertidos en monumentos al descuido institucional. Las autoridades intentaron además controlar la narrativa en la prensa. El gobernador envió comunicados en los que calificaba las versiones de exageraciones populares, pero los periódicos respondían con titulares cada vez más alarmistas. El horno de la calle Juárez sigue ardiendo en rumores. Titulaba El eco de Durango en julio de 1913. El desajuste entre el discurso oficial y la percepción pública alimentaba la paranoia. Los errores más graves se dieron en los interrogatorios. Se perdieron actas, se omitieron preguntas clave y en algunos casos se destruyeron testimonios incómodos. Un oficial admitió en privado haber recibido órdenes de no insistir sobre la lista de nombres encontrada en los cuadernos de recetas. Esa lista, que podía vincular desapariciones con fechas concretas, desapareció del expediente central y solo se conserva en copias parciales. El esfuerzo policial se volvió un teatro burocrático. Se organizaron batidas en ríos y barrancas, pero sin metodología ni coordinación. Los informes describen recorridos vagos, con frases como «sin hallazgos relevantes». Mientras tanto, los rumores de nuevas desapariciones continuaban, y cada ausencia se atribuía automáticamente a la red de hornos. La comunidad percibía la ineficacia como complicidad. Algunos vecinos acusaban a las autoridades de proteger a las hermanas porque altos funcionarios eran clientes habituales de sus pasteles. Otros hablaban de sobornos. Aunque nunca se probó, la desconfianza era ya irreversible. El aparato judicial había perdido legitimidad. Un testimonio recogido en 1914 por un periodista local resume el sentir popular. Si hubieran querido, ya habrían cerrado todo desde la primera desaparición, pero dejaron que el horno siguiera encendido. Tal vez porque también comieron de lo mismo. La acusación, aunque no respaldada por pruebas, quedó instalada en la memoria colectiva. La falta de resultados concretos llevó a que el caso se trasladara a la jurisdicción federal en 1915. Pero el nuevo expediente repitió los mismos vicios: papeles duplicados, contradicciones, desaparición de pruebas. La burocracia parecía más interesada en prolongar el proceso que en resolverlo. Los vecinos, frustrados, organizaron sus propios mecanismos de vigilancia. Hubo intentos de linchamiento contra familiares de las hermanas, acusados sin pruebas de complicidad. El pánico colectivo transformó la cuadra de Juárez en un lugar marcado. Nadie quería vivir allí, y las casas vecinas quedaron vacías. La calle se volvió un corredor del miedo. Los errores de las autoridades no solo impidieron esclarecer los crímenes, sino que consolidaron la leyenda. Cada papel perdido, cada contradicción, cada orden mal ejecutada, se convirtió en argumento para quienes aseguraban que había un encubrimiento deliberado. El expediente, en lugar de cerrar la herida, la ensanchaba. Con el tiempo, los investigadores que revisaron el caso concluyeron que el fracaso institucional fue tan relevante como los propios crímenes. Sin negligencia,
Quizá el número de víctimas reconocidas habría sido mayor. Quizá la red insinuada se habría desmantelado. En cambio, lo que quedó fue una maraña de documentos inconexos que reforzaban la idea de un horror inabarcable. Así, el esfuerzo de las autoridades, lejos de traer claridad, multiplicó la oscuridad. El caso Jiménez no solo fue la historia de dos hermanas, sino también la crónica de un sistema incapaz de enfrentar lo que tenía delante. Y en esa incapacidad, el mito siguió creciendo. Los informes médicos de 1915 constituyen uno de los apartados más perturbadores del expediente. El doctor Héctor Saldaña, encargado de las primeras autopsias, escribió con una frialdad quirúrgica que aún estremece al leerla. Se hallan restos óseos de al menos 3 individuos. 2 corresponden a sexo femenino, 1 a masculino. Los cortes son precisos, realizados con herramienta afilada. Restos de tejido muestran exposición a calor intenso, lo que dificulta identificación. Ese informe fue acompañado de fotografías en blanco y negro, donde las mesas del sótano aparecían cubiertas de fragmentos ordenados, como si aún formaran parte de un inventario macabro. La ciencia de la época no disponía de técnicas modernas de identificación, pero los médicos notaron patrones inquietantes. Varias piezas óseas estaban marcadas con números escritos en tiza, lo que indicaba un sistema interno de clasificación. Esa observación llevó a concluir que las hermanas no actuaban de manera improvisada, sino con una lógica meticulosa que recordaba a laboratorios experimentales. Los testimonios de familiares de desaparecidos agregaban una dimensión emocional imposible de ignorar. Doña Jacinta Ávila, madre de María del Carmen, fue llamada a declarar ante el juez en 1916. Su testimonio quedó registrado con un tono desgarrador. Me pidieron reconocer unos huesos. Yo vi un pedazo de falda azul entre las cenizas. No puedo asegurar que era de mi hija, pero olía a ella. Era el olor que quedaba en su ropa cuando volvía del campo. La mujer rompió en llanto en plena audiencia, y su grito quedó descrito en el acta. Se escuchó un lamento prolongado que hizo callar la sala. Otros testimonios sumaban fragmentos dispersos. Un campesino relató que al comprar un pastel sintió en su paladar algo duro, como cartílago. Una sirvienta dijo que soñaba con voces que le repetían las mismas frases de las cartas de las hermanas. La materia se transforma. Aunque muchos de estos relatos eran subjetivos, contribuyeron a reforzar la sensación de un horror que no se limitaba al sótano, sino que se había infiltrado en la vida cotidiana de la ciudad. Los médicos intentaron también analizar la grasa hallada en recipientes de cobre. El informe decía: la consistencia no corresponde a manteca animal común. Se observa textura más fina, olor dulce persistente, posible mezcla con sustancias no identificadas. La vaguedad del dictamen se debía a las limitaciones técnicas, pero fue suficiente para alimentar la idea de que la grasa provenía de cuerpos humanos. El impacto social de estos informes fue devastador. Las familias que habían consumido los pasteles comenzaron a enfermar de ansiedad, convencidas de haber ingerido carne humana. Algunos sufrieron vómitos y fiebres, síntomas que los médicos atribuyeron al miedo más que a intoxicación real. El pánico psicológico se propagó como una epidemia silenciosa. Un elemento simbólico reforzó la dimensión ritual del caso. Entre los restos se encontró un trozo de tela bordada con un ojo abierto, similar al dibujo de múltiples ojos hallado en la pared del sótano. El forense escribió: el bordado parece intencional, no decorativo. Posible uso en rituales domésticos. La coincidencia entre símbolos escritos, bordados y testimonios de sueños repetitivos dio la impresión de un sistema cerrado, casi religioso. El juez pidió entonces que se tomaran declaraciones a sobrevivientes indirectos: clientes habituales, trabajadores del mercado, vecinos. Muchos declararon haber sentido fuerzas extrañas al pasar frente a la casa, como si algo invisible los repeliera. Un maestro de escuela afirmó: era imposible enseñar a los niños sin que hablaran de los pasteles. Los describían como fuente de energía. Decían que con un bocado podían correr todo el día. Ese relato, aunque increíble, se archivó como prueba testimonial. La combinación de datos médicos fríos y testimonios emotivos creó un expediente imposible de clasificar. Por un lado, huesos, grasa, cortes, símbolos. Por otro, olores, sueños, recuerdos.
La justicia intentaba ordenar todo en categorías racionales, pero la frontera entre lo material y lo intangible se volvía cada vez más borrosa. El periódico La Voz de Durango publicó en 1916 un editorial que resumía el desconcierto. La ciudad no sabe si llora a sus muertos, si se protege de una secta o si simplemente ha sido víctima de la incompetencia oficial. Lo único cierto es que hay cuerpos mutilados, símbolos incomprensibles y familias destrozadas. El eco de estos informes se extendió más allá de la ciudad. Médicos de Chihuahua y Zacatecas viajaron para observar el expediente, convencidos de que se trataba de un caso de canibalismo ritual sin precedentes. Algunos propusieron teorías psiquiátricas, sugiriendo que las hermanas sufrían locura compartida. Otros defendían la hipótesis de una secta. Ninguna explicación satisfacía del todo. Lo más perturbador fue la conclusión provisional del doctor Saldaña en su último informe de 1917. Los restos encontrados no corresponden únicamente a 3 individuos. El número es mayor. Estimación aproximada. Entre 6 y 9 personas. La falta de cráneos completos impide mayor certeza. Esa frase, escrita con tinta desvaída, amplió de golpe la magnitud del caso. Con esas revelaciones, la historia dejó de ser la de un sótano oscuro y se transformó en la crónica de una comunidad entera atrapada entre documentos oficiales y gritos de dolor. La ciencia y la voz popular coincidían en un punto. Había algo irreparable, y lo más inquietante era que aún no se conocía la totalidad. La reconstrucción de los hechos culminó inevitablemente en la cocina, espacio cotidiano convertido en escenario del horror. El juicio celebrado en 1917 ordenó que peritos y testigos reprodujeran paso a paso cómo funcionaba el obrador de las hermanas Jiménez. Lo que debía ser un ejercicio técnico terminó revelando con crudeza la magnitud del crimen. El acta de esa audiencia describe: se dispone sobre la mesa principal la harina, el azúcar, los recipientes de cobre y los cuchillos incautados. Se solicita a un panadero auxiliar que siga las instrucciones de los cuadernos hallados. La sala permanecía en silencio. Los asistentes conteniendo la respiración mientras el hombre leía frases como añadir la materia aún caliente o moler hasta que el rojo se integre en la masa. Cada palabra, antes ambigua, adquiría sentido a la luz de los restos encontrados. Los peritos mostraron cómo los cuchillos se ajustaban perfectamente a los cortes de los huesos. Demostraron que el molino podía deshacer tejido en partículas finas, aptas para mezclarse con harina. Explicaron que la grasa en los baldes tenía consistencia adecuada para sustituir la manteca tradicional. La conclusión era ineludible. La cocina había sido laboratorio de transformación humana. Los testimonios de quienes presenciaron la demostración resultan estremecedores. Un escribano anotó: al ver la masa tomar color oscuro, varias mujeres abandonaron la sala llorando. Un hombre gritó que había comido de aquello y cayó desmayado. Otro testigo declaró que nunca volvió a probar pan en su vida. La cocina, símbolo de hogar y alimento, había quedado profanada para siempre. En un rincón de la sala se exhibieron objetos personales hallados entre las cenizas: botones, un trozo de tela, un anillo deformado por el calor. Cada pieza fue presentada a familiares de desaparecidos. Doña Jacinta Ávila reconoció el anillo de su hija. Su grito, registrado en el acta, interrumpió la audiencia durante varios minutos. El juez ordenó un receso, incapaz de sostener el ritmo del procedimiento. La prensa, ávida de sensacionalismo, publicó crónicas que describían la audiencia como un espectáculo. El horno del terror se reencendió en el tribunal. Tituló El eco de Durango. La noticia relataba cómo los presentes tapaban sus narices por el recuerdo del hedor, aunque en realidad solo era sugestión. La cocina había contaminado incluso la imaginación. Las hermanas, sentadas frente a todos, permanecieron imperturbables. No mostraron lágrimas ni gestos de arrepentimiento. Según el acta, una de ellas sonrió levemente cuando el panadero amasaba la mezcla. Esa sonrisa, interpretada como burla, provocó un murmullo de indignación que casi se convierte en motín dentro de la sala. Los guardias debieron intervenir. Los cuadernos de recetas fueron leídos en voz alta. Cada frase se convertía en prueba incriminatoria. Remover hasta que la sustancia pierda resistencia sonaba, en ese contexto, como descripción de un cuerpo desmembrado.
El juez interrumpió varias veces la lectura, temiendo que el impacto psicológico sobre los presentes resultara insoportable. Pero el daño ya estaba hecho. La cocina había sido reconstruida en el corazón mismo del tribunal. El clímax llegó cuando se encendió un horno portátil para mostrar cómo la grasa derretida podía mezclarse con harina. El humo llenó la sala, y varios testigos juraron que olía igual que la calle Juárez en las noches de 1911. Un oficial escribió: «El humo trajo de vuelta los recuerdos. Era como si la casa estuviera otra vez entre nosotros». Los testimonios emocionales acompañaron la demostración. Un hombre que había perdido a su esposa declaró: «Cada vez que cortaban la masa, sentía que me arrancaban el corazón. Entendí entonces que tal vez comí de ella sin saberlo». Sus palabras fueron recogidas en la prensa y multiplicaron el horror en la opinión pública. El tribunal, más que impartir justicia, parecía un teatro de expiación. Las pruebas materiales se mezclaban con el dolor colectivo. La cocina, reconstruida con precisión, era al mismo tiempo evidencia y símbolo. No había manera de separar la técnica del ritual, la harina del hueso, el azúcar del grito. Los jueces dictaminaron que las pruebas eran suficientes para condenar. Pero incluso en ese momento, la certeza parecía incompleta. Nadie sabía cuántas víctimas había en realidad, ni si otras cocinas funcionaban con el mismo método en pueblos cercanos. El veredicto cerraba un caso específico, pero abría un horizonte de dudas. El expediente concluye esta fase con una frase lapidaria: «Se declara probado que la cocina fue usada para fines inconfesables. La magnitud total de los hechos permanece indeterminada». Esa palabra, indeterminada, selló el destino del proceso. El clímax judicial dejó más sombras que certezas. Y así, en la cocina transformada en tribunal, se consumó la confrontación entre lo cotidiano y lo monstruoso. La reconstrucción no solo reveló un crimen, destruyó la confianza en el acto más simple, el de compartir pan. El juicio terminó en 1917 con la condena de las hermanas Jiménez a prisión perpetua. Sin embargo, el cierre judicial no trajo paz a Durango. Por el contrario, abrió un horizonte de incertidumbre que aún hoy se siente en la memoria colectiva. La sentencia fue recibida con júbilo en la plaza pública, pero apenas unos días después comenzaron a circular nuevas historias, que habían escapado, que habían muerto envenenadas, que seguían horneando en secreto dentro del presidio. Ninguna fue confirmada, y todas convivieron en el rumor. El archivo penitenciario conserva un registro de visitas que aumenta la sospecha. Varias personas, con apellidos de pueblos vecinos, acudieron regularmente a verlas, siempre mujeres, siempre en silencio. Las notas dicen: «No se permite correspondencia. Se comunica en voz baja con visitantes. Duración de la visita: 10 minutos». Ese flujo constante sugiere que la red insinuada en sus cartas seguía activa, transmitiendo instrucciones más allá de los muros. La casa de la calle Juárez permaneció clausurada durante años, pero el eco de lo ocurrido impregnó el barrio. Los niños jugaban a lanzarse piedras diciendo: «Aquí huele a muerto». Algunas familias juraban escuchar ruidos en el sótano, pese a estar sellado con cal y madera. Hubo intentos de incendiarla, todos frustrados por la policía. El inmueble terminó abandonado, convertido en ruina vigilada por la memoria. La ciudad nunca volvió a mirar el pan de la misma forma. Muchas familias comenzaron a hornear en casa, temiendo que otras panaderías reprodujeran las prácticas de las Jiménez. En fiestas patronales, los pasteles dejaron de ocupar un lugar central. Eran vistos con desconfianza, como si llevaran consigo la sombra de los desaparecidos. El símbolo del alimento compartido se había quebrado. Décadas más tarde, investigadores y cronistas seguirían rastreando huellas. El historiador Ignacio Paredes recogió en 1942 varios testimonios que confirmaban la persistencia del mito. Una mujer anciana le confesó: «No fue solo en Durango. Mi madre decía que en Mezquital también hubo hornos, pero allá nunca quisieron hablar». Otro campesino aseguró que en su pueblo encontraron huesos en un horno abandonado, pero que las autoridades callaron para evitar escándalo. El legado del caso se extendió más allá de los documentos. En la tradición oral, las hermanas se transformaron en figuras fantasmales, a veces demoníacas, otras mártires de una práctica incomprendida. En algunas versiones, eran brujas que cocinaban para alimentar espíritus. En otras,
Eran víctimas de una maldición heredada. Lo cierto es que la frontera entre historia y mito se borró con rapidez. El expediente judicial, lleno de tachaduras y contradicciones, contribuyó a esa ambigüedad. La falta de certezas convirtió cada ausencia en espacio para la imaginación. La justicia había condenado, sí, pero sin cerrar del todo las preguntas esenciales. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántos cómplices? ¿Cuántas cocinas ocultas en otros pueblos? Los símbolos hallados en los cuadernos y en las paredes siguieron apareciendo en relatos posteriores. Hubo informes de campesinos que los vieron pintados en corrales lejanos, de viajeros que los reconocieron en bordados antiguos. Nunca se comprobó si eran imitaciones o si formaban parte de un sistema más amplio. Lo cierto es que la palabra vigilan reaparecía en lugares inesperados, como recordatorio de que los ojos del sótano seguían abiertos. Incluso en la cárcel, las hermanas conservaron su silencio. Murieron en fechas distintas, según los registros, pero sin confesar jamás. El acta de defunción de una de ellas dice simplemente: causa, fiebre prolongada. Últimas palabras: el pan sigue. Esa frase, transcrita por un médico, reforzó la idea de continuidad. Lo que comenzó en Durango no había terminado allí. El legado del caso no fue solo judicial ni histórico, sino también cultural. Poetas, cuentistas y músicos retomaron la historia en canciones y leyendas. Algunas versiones exageraban el horror, otras lo disimulaban como metáfora, pero siempre permanecía la misma estructura: la cocina, el horno, la carne transformada en alimento festivo. Hoy, al recorrer la calle Juárez, nada queda de la casa original. Fue demolida en la década de 1950 y en su lugar se levanta un edificio moderno. Sin embargo, los vecinos más viejos aseguran que, en noches de calor, todavía se percibe un olor dulzón en el aire, como hierro mezclado con azúcar quemada. Nadie quiere hablar demasiado del tema, pero todos lo reconocen en silencio. La historia termina oficialmente con la condena y la muerte de las hermanas, pero el relato permanece abierto. Cada generación añade una capa nueva, un testimonio, una sospecha, un símbolo repetido en un lugar inesperado. La frontera entre lo real y lo legendario se desdibuja, y en ese espacio se perpetúa el miedo. Así, el legado de las hermanas Jiménez no es solo el de un crimen, sino el de una herida que nunca cierra, una herida que atraviesa archivos, cocinas y conversaciones, y que recuerda a todos que, en lo más cotidiano, puede ocultarse lo inconfesable. Y aunque el expediente judicial se cerró hace más de un siglo, la pregunta sigue vigente. ¿Cuántos hornos permanecen encendidos, invisibles, esperando el próximo banquete?